Mi nuera me encerró en el sótano el día de mi cumpleaños. Se fue a divertirse, sin saber que yo todavía tenía mi celular. Lo que pasó una hora después hizo que se le pusiera la cara pálida. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Todo empezó hace 3 años, cuando mi esposo Guillermo falleció de un infarto. Viví sola unos meses en nuestra vieja casa de Calle de las Rosas, rodeada de recuerdos que dolían más que consolaban, hasta que Daniel, mi hijo, me propuso venderla y mudarme con él. Acepté casi sin pensarlo. Parecía la solución perfecta. Yo los ayudaría con el enganche de una casa más grande y a cambio no perdería lo que tanto temía extrañar, la familia. ¿No quieres vivir sola, mamá?, dijo cubriendo mi mano. Además, Josefina estará feliz de ver a su abuela todos los días. Josefina, mi nieta, tiene 15 años. A los 12 se emocionó mucho con la idea de que yo me mudara. Antes éramos muy unidas. Le enseñé a hornear galletas y le contaba cómo conocí a su abuelo en un baile de feria en el verano de 1976. Le encantaba escuchar esas historias mientras sentada en el suelo a mis pies trenzaba pulseras con los hilos que yo le compraba. Pero entonces, hace 3 años, no conocía a Lucía tan bien como ahora. Lucía Aguilar, la esposa de mi hijo, era sonriente y amable cuando nos veíamos en fiestas y domingos. «Berta, te ves increíble. Berta, este pay está divino. Berta, nos alegra tanto verte». Ahora sé que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos y sus cumplidos sonaban tan mecánicos como frases memorizadas. Vendimos la casa rápido, porque las propiedades en Ciudad Satélite estaban muy cotizadas. Obtuve una buena suma, y la mayor parte la invertí en su nueva casa de fraccionamiento Las Magnolias. Era una casa amplia de 2 pisos con sótano y patio trasero, donde Daniel pensaba construir una zona de asador. Me asignaron un cuarto en la planta baja junto a la cocina, para que estés más cómoda, mamá. Los primeros meses todo marchó bien. Yo ayudaba a cocinar y a veces recogía a Josefina de la escuela cuando Lucía se retrasaba en su salón de uñas, un local pequeño en las afueras de Ciudad Satélite que ella describe como si fuera una cadena de spas de lujo a lo largo de la costa. Daniel trabaja en una empresa de ventanas de PVC y se encarga del control de inventario. Dice que es un empleo tedioso pero estable. Empecé a notar cambios cerca de los 6 meses de vivir con ellos. Al principio fueron detalles. Lucía olvidaba avisarme que la mesa estaba servida cuando había invitados o hacía comentarios sobre mi ropa. «Berta, ese suéter te hace ver tan mayor». O «Berta, ese color no le va nada a tu tono de piel». Después vinieron señales más claras. Mis recetarios terminaron empacados en cajas en el garaje, porque ocupan demasiado espacio en la cocina, y mi pequeña colección de figuritas de porcelana pasó de la repisa de la chimenea al estante más alto de mi armario, porque no combinan con el nuevo diseño de la sala. Al cerrar nuestro primer año juntos, me sentía invisible en mi propio hogar. Van Jan Noy. Daniel siempre estaba en el trabajo, o pegado a su celular. Josefina pasaba cada vez más tiempo con sus amigas o encerrada en su cuarto. Y Lucía. Lucía se había vuelto una especie de supervisora, controlando cada cosa que yo hacía. «Berta, dejaste tu taza en el fregadero otra vez. Berta, por favor no toques el termostato. Ya de por sí la cuenta de luz llega carísima. Berta, quedamos en que no usarías la lavadora los martes ni los jueves. Esos días me tocan a mí». Intenté hablar con mi hijo, pero él solo lo desestimó con la mano. «Mamá, estás exagerando. A Lucía solo le gusta tener orden. Tienes que acostumbrarte a las nuevas reglas». Y esas nuevas reglas no dejaban de aparecer cada mes. No podía ver la tele después de las 9 de la noche, porque el ruido le dificultaba a Josefina alistarse para la escuela. No podía invitar a mis pocas amigas, porque la casa no era un lugar para que se juntaran señoras jubiladas. Tampoco podía cocinar nada más elaborado que un sándwich, porque el olor de lo frito se impregnaba en las cortinas. Poco a poco, mi vida se fue reduciendo al tamaño de mi cuarto, donde cada vez me refugiaba más para evitar los comentarios punzantes de Lucía. Empecé a sentirme como una invitada, tolerada por cortesía, más que como parte de la familia, cuya plata hizo posible la compra de esta casa. Lo que más dolía era el distanciamiento de Josefina. Lucía fue acabando con nuestro lazo poco a poco, aprovechando la vulnerabilidad adolescente y ese deseo de encajar.
Tu abuela es tan anticuada. Mira qué raras son sus costumbres. No querrás volverte tan ñoña como ella, ¿verdad? Escuchaba esas frases al pasar por el cuarto de Josefina. Y veía cómo cada vez me evitaba más la mirada, cómo se las arreglaba para no quedarse a solas conmigo. Este año cumplí 67. No esperaba gran cosa, tal vez una cena familiar sencilla, quizás una tarjeta dibujada por Josefina como antes. Pero esa mañana nadie siquiera recordó la fecha. Daniel se fue al trabajo, murmurando su adiós de siempre mientras pasaba por la cocina, donde yo tomaba mi té. Josefina salió corriendo hacia la escuela sin probar bocado. Lucía estaba frente al espejo del pasillo, aplicándose otra capa de labial. «Berta», dijo sin voltearse, «¿vamos a tener invitados esta noche? Nada especial, solo una cenita con amigos». Asentí, aunque ella no lo vio. «Sería lindo que hicieras tu pay de manzana. A todo el mundo le encanta». Sonaba casi como un halago, y sentí un calorcito leve en el pecho. ¿Será que sí se acordaron? ¿Y que planeaban sorprenderme así? «Claro, Lucía», dije, «haré el pay». Pasé todo el día en la cocina preparando no solo el pay, sino también otros platillos que sabía que les gustaban a Daniel y a Josefina. A las 5 de la tarde, la casa ya olía a vainilla, canela y guisado. Incluso me arreglé un poco, con un vestido azul que a Guillermo siempre le pareció elegante. Por una vez me sentí útil, importante. Lucía regresó como a las 6, cargada de bolsas del súper. «¡Ay, ya cocinaste todo!», dijo mirando la mesa. «Pero yo compré cosas ya hechas del área gourmet. A todos les encantan sus canapés y sus ensaladas». Se me hizo un nudo en el estómago, pero traté de no demostrarlo. «Está bien», dije. «Más comida no es problema». Lucía frunció los labios fijándose en mi atuendo. «¿Te vas a sentar a la mesa vestida así? ¿Qué tiene de malo?», pregunté mirando mi vestido. «Es que está muy formal para una cena casera, ¿no crees?». Negó con la cabeza. «En fin, antes de que lleguen los invitados, ¿puedes bajar al sótano a revisar si funciona la calefacción? Meli siempre tiene frío, y queremos enseñarles la cava de vinos que montó Daniel. La cava de vinos era el orgullo de mi hijo». Una habitación pequeña en el sótano, donde guardaba unas 12 botellas de vino barato, compradas en oferta en el supermercado. Pero le encantaba presumir con los invitados, hablando de aromas y taninos como si fuera un experto. «Está bien», dije mientras me dirigía hacia la puerta del sótano. Las escaleras eran empinadas y apenas había luz. Bajé con cuidado, sujetándome del pasamanos. Abajo hacía fresco y se sentía la humedad, a pesar de los esfuerzos de Daniel por mantener el lugar presentable. Encontré un calefactor en una esquina y lo encendí, observando qué tan rápido se calentaba la resistencia. De repente, escuché el chirrido de la puerta abriéndose y los pasos de Lucía. «Berta», llamó, «¿encontraste el calefactor?». «Sí, ya está funcionando», respondí, subiendo unos escalones. Pero antes de poder seguir subiendo, la puerta se cerró de golpe con un estruendo, seguido del sonido seco de la cerradura. «Lucía», llamé, acercándome a la puerta. «Lucía, la puerta se cerró». «Lo sé, Berta», respondió una voz del otro lado. No tenía ni una pizca de preocupación. Así es como debía ser. ¿Qué? No podía creer lo que estaba oyendo. «Abre la puerta, por favor». «Me temo que no», dijo Lucía con ese tono que se usa para explicar lo obvio a un niño pequeño. «Esta noche vienen invitados importantes y, sinceramente, arruinarías todo con tu presencia. Siempre interrumpiendo, contando esas historias interminables de los buenos tiempos. Es agotador, Berta». Me quedé ahí, paralizado por la humillación y la sorpresa. «Pero hoy es mi cumpleaños», dije en voz baja. Hubo un breve silencio del otro lado. «Ah, con razón estás tan arreglado», dijo Lucía con una risita apenas disimulada. «La fiesta no es para ti, Berta. Solo queríamos reunir a unos amigos. Y tu cumpleaños es... Bueno, digamos que no es precisamente una fecha especial». Sentí que las lágrimas me subían a la garganta, pero me contuve. No iba a llorar frente a esa mujer, aunque no pudiera verme. «¿Cuándo vas a dejarme salir?», pregunté, esforzándome por sonar firme. «¿Cuando se hayan ido los invitados?», respondió Lucía. «No te preocupes, no te vas a morir de hambre en una noche. Tienes el calefactor, no pasarás frío. Solo quédate quieto y ni se te ocurra golpear o gritar. La música estará lo suficientemente alta para tapar cualquier ruido. Por cierto,
Le dije a todos que te fuiste a casa de un amigo este fin de semana, así que ni creas que alguien va a venir a buscarte. Sus pasos se fueron apagando y me quedé solo, en ese sótano, a medio iluminar por un foco tenue y el resplandor anaranjado del calefactor. Una oleada de rabia, rencor e impotencia me invadió. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo permitió mi propio hijo que me trataran así? ¿Acaso valgo tan poco para ellos? Me dejé caer lentamente en una vieja silla junto al mueble de vinos. Me temblaban las manos, no sabía si de ira o de miedo. En ese instante sentí una vibración en el bolsillo del vestido. Mi celular. Lo había olvidado por completo. Ese viejo teléfono inteligente que Daniel me había dado cuando él se compró uno más moderno. No necesitas más que eso, mamá. Solo para llamadas de emergencia. No era solo un teléfono. Era mi conexión con el mundo exterior y mi única forma de saber qué ocurría arriba, en mi propia casa, mientras yo estaba encerrada aquí, como un estorbo que nadie quería ver. Al tener el teléfono en las manos, sentí una calma extraña, como si tener ese pequeño control me ayudara a ordenar mis pensamientos. Poco más de un mes atrás, había instalado cámaras de seguridad en la casa. Pequeños dispositivos, casi invisibles, fáciles de esconder en una repisa o detrás de un cuadro. Y no lo hice por paranoica, como muchos creerían, sino por una serie de desapariciones extrañas. Primero fueron mis aretes de perlas, regalo de aniversario número 30 de Guillermo. Recuerdo perfectamente haberlos dejado en la caja de joyas sobre el tocador. Cuando pregunté por ellos, Lucía abrió los ojos fingiendo sorpresa y dijo: «Berta, probablemente olvidaste dónde los pusiste. Eso es normal a tu edad». Después desapareció el broche que me dio mi madre antes de morir. Luego, una botella de perfume caro, que había guardado para ocasiones especiales. La pequeña figura de porcelana de una bailarina sobre mi mesa de noche. Cada vez que Lucía y Donaton repetían la misma excusa, se me olvidó, la moví yo. Fue culpa mía. Pero lo que colmó el vaso fue la desaparición de mi diario. Lo había tenido desde los 17 años. Un cuaderno grueso forrado en cuero, donde escribía mis pensamientos, mis miedos, mis alegrías, donde pegaba flores secas y boletos de momentos inolvidables. Ese diario era una parte de mí, mi historia. Una mañana descubrí que ya no estaba en su sitio habitual, en el cajón de mi tocador. Revolví toda la habitación, después toda la casa hasta donde me era permitido. No había rastro del diario. Me volví hacia Donaton, desesperada, y él se encogió de hombros. «Mamá, solo es un cuaderno viejo». «¿Y si lo tiraste por error mientras limpiabas?» «Pero yo jamás tiraría mi diario, jamás». Fue entonces cuando decidí actuar. Mi vieja amiga Elvira, a quien conocimos en el club de jardinería, me ayudó a conseguir unas cámaras de seguridad miniatura. Su hijo tiene una tienda de electrónica, así que no fue ningún problema para ella. «¿Tienes celular, Burby?», me preguntó. «Entonces puedes ver las grabaciones cuando quieras». Elvira también me ayudó a instalar una aplicación y configurar las cámaras para que se activaran con el movimiento y enviaran notificaciones a mi teléfono. Instalamos 3 cámaras, una en mi cuarto, apuntando al closet y al tocador, otra en la sala con vista a la repisa, donde estaba mi única figura que quedaba, y otra en la cocina, por si acaso. No le conté a mi familia sobre las cámaras. Algo en mí decía que si se enteraban, accidentalmente, se romperían o desaparecerían, igual que mis cosas. Y ahora, sentada en el sótano cerrado con llave, agradecí al destino por mi previsión. Abrí la aplicación y la pantalla se dividió en 3 partes, mostrando la transmisión de cada cámara. La sala ya estaba llena de gente. Conté unos 15 invitados, la mayoría amigas de Lucía del salón y algunos compañeros de trabajo de Donaton. Mi pay de frutas seguía intacto en una esquina de la mesa, y al lado estaban los canapés elegantes que Lucía había comprado. Subí el volumen de la cámara de la sala. La música sonaba fuerte, pero aún alcanzaba a distinguir conversaciones cuando alguien pasaba cerca. «¿Dónde está tu suegra?», preguntó una mujer pelirroja que no había visto antes. Lucía puso los ojos en blanco con dramatismo. «Está en casa de una amiga, gracias a Dios. La verdad, es un alivio tener una noche sin sus historias interminables sobre mi querido Guillermo». La pelirroja rió y se alejaron, pero yo ya sentía el rostro ardiéndome de vergüenza. Cambié la vista a la cocina, donde Donaton abría una botella de vino. Meli, la vecina que vive a su derecha,
Una mujer de mi edad con quien a veces cruzábamos palabras por la cerca, se le acercó. «Donatón, ¿y Berta?» Le traje un pequeño regalo. Mi hijo se quedó congelado un segundo, luego se volteó con una sonrisa extraña. «Está visitando a una amiga en Cuernavaca. Ya sabes que últimamente anda muy sociable». Sonrió como si fuera un chiste. «Oh», Meli se notó decepcionada. «Qué raro que se haya ido justo en su cumpleaños». Pensé, ¿cumpleaños?, la interrumpió Donatón, y vi cómo se le empalidecía un poco la cara. «Ah, cierto, sí, ya lo celebramos el fin de semana pasado. Una cena familiar pequeñita, como a ella le gusta. Mentiras, puras mentiras». Donatón y Lucía se habían ido a la costa ese fin de semana, dejándome sola con Josefina, que de todos modos pasó casi todo el tiempo en casa de su amiga. Meli asintió, pero vi en sus ojos que no le creía del todo. «Dáselo cuando regrese», dijo, extendiéndole un paquetito. «Es solo té de lavanda». Berta había mencionado una vez que le encantaba. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Un desconocido recordaba mis gustos y mi cumpleaños mejor que mi propia familia. Deslicé el dedo por la pantalla, cambiando entre cámaras. Josefina estaba sentada en una esquina, ensimismada con su celular, con una expresión de aburrimiento evidente. Nunca le habían gustado las fiestas de Lucía. Demasiados adultos, demasiadas sonrisas fingidas y conversaciones forzadas. De pronto, algo me llamó la atención. Un invitado nuevo acababa de entrar por la puerta. Era un hombre alto, delgado, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y facciones marcadas. Llevaba un traje caro que, sin embargo, desentonaba un poco con el ambiente relajado de la fiesta en casa. Lo reconocí al instante. Diego Campobello, mi asesor financiero. El hombre que, por recomendación de Daniel, me ayudó a manejar el dinero de la venta de mi casa. Después de la muerte de Guillermo, estaba tan deshecha que acepté con gratitud la propuesta de mi hijo de encontrar a un profesional de confianza. Diego venía una vez cada trimestre con reportes llenos de números y gráficas que poco entendía, pero siempre me aseguraba que mis inversiones estaban en buena forma, y eso me bastaba. Verlo ahora en esta fiesta me produjo un mal presentimiento. ¿Qué hacía aquí? Hasta donde yo sabía, Daniel no era particularmente cercano a él. Lucía lo saludó con un entusiasmo que me pareció exagerado. Le dio un beso en la mejilla y lo tomó del brazo para presentarlo a los demás invitados. Pero lo que realmente captó mi atención fue cómo se miraban cuando creían que nadie los veía. Una mirada demasiado íntima para ser solo conocidos. Cambié la cámara a la cocina, donde estaban unos minutos después, parados demasiado cerca uno del otro frente al refrigerador. «Llegaste tarde», dijo Lucía. Pero no había reproche en su voz, más bien un tono juguetón. «La reunión se alargó», respondió Diego, mirando por encima del hombro. «¿Dónde está ella?» «No te preocupes, la vieja está encerrada en el sótano, piensa que es por la fiesta», sonrió Lucía. «No tiene ni idea de que su precioso hijo ha aceptado mandarlas a Residencia San Ángel tan pronto como el próximo mes». «¿Residencia San Ángel?» El nombre me sonaba vagamente. Me tomó unos segundos recordar. Es una casa de retiro en las afueras de Ciudad Satélite. No es un lugar horrible, pero tampoco un centro de élite. ¿Iban a enviarme allí sin mi conocimiento ni consentimiento? ¿Está todo listo?, Drenia preguntó Diego. ¿Papeles? ¿Poder legal? Daniel se encargará la próxima semana, dijo Lucía. El abogado ya hizo el papeleo. La vieja ni siquiera sabrá lo que está firmando. Digamos que es una renovación del seguro o algo así. ¿Y si dice que no? Lucía se encogió de hombros. Entonces, plan B. Ya has visto qué despistada es. A veces olvida apagar la estufa o se encierra sola en el baño. Hizo un guiño. Un par de ocasiones más así, y hasta el juez más exigente la declarará incompetente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca me olvidé de apagar la estufa. Y jamás me encerré sola en el baño. ¿Fueron fingidos esos incidentes? ¿De verdad habían llegado tan lejos con tal de deshacerse de mí? ¿Estás seguro de que Daniel está completamente a bordo?, preguntó Diego en voz baja. Es un débil, dijo Lucía con desdén. Claro que tiene sus dudas. Al final de cuentas es su madre, pero quiere toda la casa, sin una vieja de por medio. Y sobre todo quiere el dinero. ¿No dijiste que aún queda algo en las cuentas? ¿Lo que no metió en la casa? Diego asintió. Unos 150.000, más la pensión mensual de Guillermo y el seguro. No es una fortuna.
pero alcanza para pagar Residencia San Ángel varios años, y aún sobra para arreglos en la casa, y quizás un carro nuevo. ¿Un carro nuevo? ¿Con mi dinero? ¿El que he ahorrado toda mi vida? El dinero que Guillermo se ganó con su esfuerzo, destinado ahora a comprarle un coche nuevo a Lucía, mientras yo me pudro en Residencia San Ángel. Sentí cómo la rabia me subía por dentro. No era simple rencor ni desilusión, era furia pura, sin filtros. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo se atrevió mi propio hijo a ser parte de esto? Su conversación fue interrumpida cuando Josefina entró en la cocina, claramente buscando algo en el refrigerador. Lucía y Diego se separaron de inmediato, adoptando poses casuales. «¿Qué haces, Josefina querida?», preguntó Lucía con una sonrisa extraña. «Busco una soda», murmuró la muchacha sin mirarlos. «Hay bebidas en la sala», dijo Lucía en un tono que no dejaba lugar a discusión. «Solo hay vino y esa agua mineral horrible», respondió Josefina. «Quiero una coca». «Josefina, no dejamos que la tome», interrumpió Diego con una suavidad repentina. «¿No se supone que las fiestas son para que todos consigan lo que quieren?». Le guiñó un ojo a la chica, y noté cómo Josefina se estremecía levemente, antes de agarrar la lata de coca y salir apresurada de la cocina. Ese momento me dejó una nueva incomodidad. Había algo desagradable en la forma en que Diego miraba a mi nieta, algo depredador. Volví a enfocar la cámara hacia la sala, donde Daniel conversaba con un compañero del trabajo. Un hombre de complexión ancha, con camisa a cuadros, cuyo nombre no podía recordar. «¿Y tu mamá?», preguntó el compañero. «¿Sigue viviendo contigo?». Daniel suspiró mientras bebía de su vaso. «Por ahora, sí, pero estamos pensando en llevarla a una residencia. Estaría mejor allá. Atención profesional. Convivencia con personas de su edad. ¿Ella está de acuerdo con eso?». «No mucho», dijo Daniel haciendo una mueca. «Pero francamente, no tiene muchas opciones. Su dinero está casi todo invertido en esta casa, y no está a su nombre. Legalmente, nos pertenece. Lucía ya encontró un lugar bonito, con jardín y todo». «No debe ser barato», comentó el compañero. «Nombre, pero mamá tiene una pensión y algo de ahorros. Y como dice Lucía, ya hizo suficiente por nosotros. Ahora nos toca a nosotros decidir qué es lo mejor para ella». No podía creer lo que oía. ¿Nos toca a nosotros? ¿Después de todo lo que había entregado? ¿Después de vender la casa donde viví casi toda mi vida? ¿Donde cada rincón me recordaba a Guillermo? ¿Después de darles casi todo el dinero de la venta, quedándome solo con una pequeña parte para emergencias? La indignación me invadió, pero también sentí miedo. Si de verdad decidían declararme incompetente, como Lucía había insinuado, no tendría derechos legales. Podrían manejar mi dinero, decidir dónde vivir, qué comer, a qué hora dormir. Volví a enfocar la cámara hacia la cocina, donde Lucía hablaba con una amiga del salón, una rubia alta con demasiadas joyas. «Si todo sale como planeamos, para finales del verano tendremos la casa solo para nosotras», dijo Lucía. «Por fin podré convertir ese cuarto horrible, junto a la cocina, en el spa que siempre he querido». «¿Y de verdad crees que Berta aceptará lo del asilo?», preguntó la rubia, enredando un mechón de cabello en su dedo. «¿A quién le importa?», bufó Lucía. «A su edad, ya debería estar acostumbrada a que los jóvenes tomen decisiones. ¿Sabes lo que hizo la semana pasada? Lavó la blusa de seda de Joe Sin en la lavadora. Se fueron $600 a la basura». La rubia soltó un grito ahogado, como si fuera el peor crimen del mundo. «Te dije que ya no está bien», continuó Lucía. «La semana pasada, Daniel la encontró en la cocina a las 3 de la mañana. Supuestamente buscaba agua, pero yo estoy casi segura de que quería prenderle fuego a la casa. Eso era una mentira descarada. Sí bajé a la cocina esa noche porque me desperté con sed, pero Daniel ni siquiera había salido de su cuarto. Habría escuchado sus pasos en las escaleras. «Eso suena peligroso», comentó la rubia. Su conversación se interrumpió cuando Diego entró a la cocina. La rubia encontró de inmediato una excusa para marcharse, dejándolos solos. «Tu marido está empezando a ser un problema», dijo Diego sin rodeos. «Acabo de hablar con él sobre Residencia San Ángel y ya empieza a dudar. Dice algo de que su madre se merece un lugar mejor». Lucía puso los ojos en blanco. «Siempre es igual. Primero dice que sí y después se echa para atrás. No te preocupes, lo voy a sacar de aquí. No tenemos mucho tiempo», le recordó Diego. «Cuanto más tiempo siga ella aquí, mayor es el riesgo de que sospeche. Sobre todo con las traducciones». «¿Qué traducciones?». Yo estaba alerta.
aunque obviamente no podían oírme. Ella no sospechará nada, dijo Lucía. La anciana apenas sabe usar un teléfono. Ni siquiera entiende cómo revisar su saldo por internet. Bueno, eso no era del todo cierto. Sabía perfectamente cómo manejar la banca en línea, pero prefería las formas de antes, llamar al banco o ir personalmente a una sucursal. Pero ahora, encerrada en el sótano, agradecía que Lucía subestimara mis habilidades tecnológicas. ¿Y el poder notarial?, preguntó Diego. ¿Ya lo firmó? Todavía no, respondió Lucía, pero Daniel prometió que lo conseguiría la próxima semana. Dijo que le pediría actualizar su poder médico por los cambios recientes en su seguro. Ella siempre firma lo que él le pone enfrente. Apreté los dientes. Sí, confiaba en mi hijo. Le confiaba el manejo de mis finanzas. Firmaba los papeles que me traía sin apenas leer la letra chiquita. Pero ahora sabía que no podía confiar en él, ni en nadie en esta casa. ¿Y si se niega?, volvió a preguntar Diego. Entonces regresamos al plan de siempre, con sus olvidos y su comportamiento peligroso, murmuró Lucía. Nadie le va a creer a una señora mayor que se le olvida cerrar el gas o que intenta salir en bata a la calle. Puede que tome tiempo. Tenemos tiempo. El dinero no se va a ir a ningún lado por ahora. Lucía sonrió y puso la mano sobre el hombro de Diego. Te encargaste de eso, ¿verdad? ¿Sigue bajo tu control? Diego asintió, pero algo parecido a una preocupación le cruzó por los ojos. Claro que sí, solo que no me gusta esperar cuando todo eso ya podría ser nuestro. ¿Nuestro? ¿Qué significa nuestro? ¿Diego también reclama mi dinero? ¿Y qué quiere decir con que sigue bajo su control? ¿No deberían estar mis ahorros en mis cuentas personales? Cambié a la cámara del salón, donde Daniel hablaba con Diego. Mi hijo parecía algo borracho. El cabello, usualmente bien arreglado, ahora despeinado. Mira, Diego, creo que deberíamos buscar un lugar mejor que Residencia San Ángel, dijo, agitando su vaso. Mi mamá merece algo mejor. Siempre me cuidó. Nos dio casi todo el dinero de la venta de la casa. Diego puso una mano sobre el hombro de Daniel con gesto tranquilizador. Claro, amigo, claro, pero sabes que los mejores lugares cuestan mucho más. Y la situación financiera de tu madre, como ya hablamos, no permite esos gastos. Pero los $150.000 que quedan se van a acabar rápido, lo interrumpió Diego. Especialmente si eliges un sitio con más servicios. 2 o 3 años, ¿y luego qué? Tendrías que pagar tú mismo, y tienes familia, una hija a punto de entrar a la universidad. Daniel frunció el ceño, claramente peleando con lo que sentía. Solo quiero que ella esté bien. Va a estar bien, le aseguró Diego. Residencia San Ángel es un lugar excelente. Tiene jardín, actividades semanales, enfermeras todo el día. Es lo mejor que puedes hacer por ella dadas las circunstancias. Mi hijo asintió. Su resistencia ya se estaba deshaciendo. Quería gritar, zarandearlo, hacerlo ver que lo estaban utilizando. Que ese asesor financiero tan pulcro y su propia esposa lo manipulaban para quedarse con mi dinero. Pero lo único que podía hacer era mirar impotente a través de la pantalla de mi celular, atrapada en el sótano de mi propia casa. Volví a cambiar a la cámara de la cocina, donde Lucía y Diego estaban solos otra vez. «Está dudando», dijo Diego. Pero creo que lo convencí. Le recordé lo de la Universidad de Josefina. «Bien hecho», sonrió Lucía, acercándose más. «Siempre supe que podía contar contigo». «¿Y con qué más puedes contar?», preguntó Diego con una sonrisa cargada de intención, y yo aparté la mirada de la pantalla, sin querer ver lo que seguía. El corazón me retumbaba en el pecho, una mezcla de miedo y rabia. Planeaban quitarme todo, mi dinero, mi libertad, mi familia, y usar a mi propio hijo para hacerlo, manipulando su culpa y su ambición. Pero ahora ya lo sabía, y saber es poder, como decía Guillermo. No pensaba rendirme sin luchar. No iba a permitir que me encerraran en Residencia San Ángel y se olvidaran de mí mientras ellos disfrutaban de mi dinero. Con determinación, abrí la app del banco en mi celular. Era momento de averiguar exactamente a qué se refería Diego con esas transferencias y con que mi dinero estaba bajo su control. Al entrar a la aplicación, me quedé mirando la pantalla, tratando de recordar la contraseña. Durante los últimos meses, Daniel había insistido en encargarse de todos los asuntos financieros. «No tienes que preocuparte por eso, mamá. Yo tengo el control». Y como una madre obediente, le creí, como una vieja ingenua y confiada.
Probé varias combinaciones hasta que por fin recordé la correcta. El cumpleaños de Guillermo y los primeros 3 números del teléfono de nuestra antigua casa. Cuando al fin se abrió la aplicación, solté un jadeo de sorpresa. El saldo de mi cuenta principal era de apenas $2.384. ¿Qué había pasado con los $150.000 de los que hablaban Diego y Lucía? Revisé el historial de transacciones de los últimos 6 meses, recibos regulares de la pensión de Guillermo y mi modesta pensión como maestra de primaria, cargos constantes por servicios, seguros, medicamentos, pero también encontré una serie de transferencias hacia una cuenta llamada Fondo de Inversión Campobello, cada una de entre $3.000 y $5.000, más o menos una vez al mes. Yo jamás autoricé esas transferencias. Nunca firmé documentos para crear ningún fondo de inversión Campobello. Esto debía ser lo que Diego quiso decir con que el dinero estaba bajo su control. Con los dedos temblorosos, abrí mi correo electrónico. También era un desastre. Docenas de correos sin leer, la mayoría promociones o basura. Pero entre ellos encontré reportes mensuales del Fondo Campobello. Abrí el más reciente, fechado el mes pasado. El informe estaba lleno de términos financieros y gráficos que poco me decían. Pero al final, había algo que me llamó la atención. Una copia de una supuesta autorización mía para transferir fondos. Solo que no era mi firma. Alguien la había falsificado y lo había hecho de manera torpe. Las letras eran angulosas y rígidas, cuando mi firma siempre fue redondeada y fluida. Años de enseñar caligrafía a niños de 3er grado la habían moldeado así. Buscando con rabia entre mis correos, encontré varios informes similares, todos con firmas falsas. Entonces encontré correspondencia entre Diego y mi hijo, correos marcados como reenviados. Al parecer, Daniel había usado mi dirección para comunicarse con Diego sobre mis finanzas. En una de las cartas, Diego escribió: Daniel, según nuestra conversación, he transferido otros $4.000 del fondo de retiro de tu madre al fondo de inversión. Como siempre, el 10% permanecerá en tu cuenta personal como cuota de gestión. El resto se invertirá en nuestros activos habituales. El formulario adjunto debe ser firmado y devuelto para documentación. $400. Mi hijo recibía $400 cada mes por permitir que Diego saquease mis ahorros. Sentí náuseas. Guardé el celular y respiré hondo, intentando calmar el mareo y el asco. Cuando me serené un poco, volví a los correos y descubrí que las trampas financieras eran apenas la punta del iceberg de la traición. En la carpeta de spam encontré una serie de correos marcados como basura, pero enviados desde una dirección que me apretó el corazón. Tal, achelawade@nortevivo.mesios. La dirección de correo de mi hija, Teresa. No había visto ni hablado con Teresa en casi 7 años. La última vez que nos vimos fue una pelea horrible, tras la cual salió dando un portazo, jurando que jamás volvería a cruzar mi puerta. El motivo fue su matrimonio con Rafael, un hombre que yo consideraba completamente inadecuado para mi hija educada y ambiciosa. Era músico, siempre sin un peso, con amistades dudosas y un pasado aún más turbio. Al menos así fue como Daniel, que lo había visto varias veces, me lo describió. Está aprovechándose de su mamá, me dijo mi hijo. Teresa paga todo mientras él anda de gira con su banda de tercera. Ella se merece algo mejor. Y yo le creí. En nuestra última conversación, le dije a Teresa todo lo que pensaba sobre sus decisiones. Le advertí que estaba repitiendo los errores de su tía Merian, que se había metido con el mismo tipo de inútil y terminó criando a 3 hijos sola, apenas pudiendo con los gastos. Teresa reaccionó acusándome de no dejarla tomar sus propias decisiones, de querer controlarlo todo y de nunca interesarme de verdad en lo que a ella le importaba. «Ni siquiera te molestas en conocer a Rafael», me gritó. «Lo juzgas solo por lo que dice Daniel, que siempre estuvo celoso de mí y hizo todo lo posible por ponerte en mi contra». Descarté sus palabras como una exageración más. Daniel siempre fue el más sensato de mis hijos, el más realista. Si él decía que Rafael era un problema, entonces lo era. Después de que Teresa se fue, intenté comunicarme con ella varias veces, pero no contestaba mis llamadas. Pasaron un par de meses y le mandé un correo pidiéndole perdón, pero nunca obtuve respuesta. Poco a poco, me resigné a la idea de haber perdido a mi hija para siempre. Pero ahora
Al ver la larga lista de correos en mi carpeta de spam, me di cuenta de que Teresa había estado intentando contactarme todo este tiempo. Abrí el primero, con fecha de hace casi 6 años y medio, apenas unos meses después de nuestra pelea. Querida mamá, pensé mucho antes de escribirte. El orgullo me decía que me quedara callada, pero mi corazón no me deja. Te extraño. A pesar de todas nuestras diferencias, eres mi madre y te quiero. Sé que estás preocupada por mi futuro con Rafael. Sé que Daniel te ha dicho cosas poco favorables sobre él. Pero mamá, deberías saber que tu hijo nunca se tomó el tiempo de conocer de verdad a mi esposo. Rafael no es como él lo pinta. Es músico, sí, pero no es ningún vagabundo sin rumbo. Da clases de música en la Escuela de Artes de Cuernavaca, tiene contrato fijo y seguro médico, y su banda, aunque no sea famosa, tiene éxito en su estilo. Tocan en festivales con regularidad, y ya han sacado 2 discos. No te pido que lo quieras de inmediato, solo que le des una oportunidad. Ven a cenar, conócelo tú misma, sin los prejuicios que te metió Daniel. Y sobre el dinero, no lo mantengo como dijo mi hermano. Los 2 trabajamos y aportamos igual al hogar. De hecho, el año pasado Rafael ganó más que yo, gracias a regalías de una canción suya, que usaron en un comercial. Por favor, mamá, intentemos arreglar esto. La vida es demasiado corta para resentimientos tan largos. Con amor, Teresa. Las lágrimas me corrían por las mejillas al terminar de leer. Todo este tiempo, creí que mi hija había cortado todo lazo conmigo, mientras ella me tendía una mano que yo no podía ver. Abrí el siguiente correo, fechado un mes después. Mamá, no sé si recibiste mi carta anterior. He llamado varias veces, pero Lucía siempre dice que estás ocupada o de vacaciones. Tal vez sigues molesta conmigo y tienes derecho, pero quiero que sepas que cuando estés lista para hablar, aquí estaré. Rafael te manda saludos. Nunca te guardó rencor por lo que pasó. Dice que entiende tu preocupación. Con cariño, Teresa. Lucía, claro, Lucía. Ella interceptaba las llamadas de Teresa, diciendo que yo estaba ocupada o descansando. Seguro también puso filtros en mi correo para que los mensajes de mi hija terminaran directo en la carpeta de spam. Y hacía todo esto mientras yo lloraba la pérdida de contacto con mi propia hija. Seguí leyendo los correos, cada uno como una puñalada al corazón. Teresa hablaba de su vida, de su trabajo, de Rafael. Escribía cuánto me extrañaba, cuánto deseaba que formara parte de su vida. En una de sus cartas, de hace unos 4 años, mencionaba que ella y Rafael esperaban un bebé, un nieto o nieta que yo ni sabía que existía. La ecografía mostraba que sería un niño. Decidimos llamarlo Guillermo, por papá. ¿Cómo quisiera que estuvieras aquí conmigo en este momento, mamá? Rafael dice que aún estamos a tiempo de arreglar las cosas. Por favor, llámame. Un niño. Tengo un nieto que se llama Guillermo, y nunca lo he conocido. Un niño con el nombre de mi difunto esposo, creciendo sin saber quién es su abuela. El pensamiento me dejó sin aliento. La última carta tenía fecha de hace apenas 3 meses. Querida mamá, hoy Guillermo cumplió 3 años. Está creciendo como un niño tan listo y curioso. Tiene tus ojos, mamá, igual de azules y penetrantes, y también tu sonrisa. Le muestro fotos y le hablo de ti. Él sabe que tiene una abuela Berta que vive en Ciudad Satélite. A veces pregunta cuándo vamos a visitarte. No sé qué contestarle. Me doy cuenta de que probablemente no leas estas cartas. Tal vez cambiaste de correo hace tiempo, o simplemente las borras sin abrirlas, pero sigo escribiendo porque no soporto la idea de que lo nuestro haya terminado. Desde que murió papá, pienso seguido en lo rápido que pasa el tiempo. No podemos recuperar los años perdidos, mamá, pero sí podemos decidir no seguir perdiendo más. Trabajo como inspectora en servicios sociales del condado, enfocada en casos de personas mayores. Todos los días veo lo importante que son los lazos familiares, especialmente en la vejez. Y todos los días pienso en ti, en cómo estás, si gozas de salud, si eres feliz. Daniel casi nunca contesta cuando pregunto por ti. Dice que estás bien, pero que no quieres hablar conmigo. Quizás sea cierto, quizá el rencor ya es demasiado profundo. Pero si algún día cambias de parecer, recuerda esto. Mi puerta siempre está abierta para ti. Con amor, Teresa. PD. Te anexo la dirección y el número de teléfono de nuestra nueva casa. Nos mudamos a una más grande el año pasado. Escribí el número con la mano temblorosa. Mi hija, mi Teresa, había estado tratando de contactarme todo este tiempo.
Y yo pensando que ella no quería saber nada de mí. Perdimos tanto por culpa de las mentiras, por las manipulaciones de Lucía y Daniel. Y Teresa trabaja protegiendo a los ancianos, justo como yo debería haber sido protegida. ¡Qué ironía tan amarga! Mi propia hija cuida a los mayores todos los días de personas como Lucía y Diego, mientras su propia madre caía víctima del mismo engaño. Volví a abrir la API del banco para entender el alcance real del fraude. Además de las transferencias regulares al Fondo de Inversión Campobello, encontré otros movimientos sospechosos. Por ejemplo, pagos mensuales de $800 a una empresa llamada LDC Consulting. Seguramente esas siglas eran por Lucía Diego Consulting, una empresa fantasma creada para saquear mis cuentas. Investigando más, vi cheques cobrados por Daniel, con montos diversos. En los comentarios de las transacciones decía que eran para medicinas, comida especial y cuidados médicos para mí. Medicinas que nunca tomé, comida que jamás vi, cuidados que no recibí. Mientras más revisaba mis estados de cuenta, más clara se hacía la estafa. En los últimos 3 años, desde la muerte de Guillermo, habían drenado más de $120.000 de mis cuentas. El dinero se iba poco a poco, como agua escapando por grietas diminutas en una presa. Y si no hubiera sido por un descuido, que Lucía me encerrara en el sótano el día de mi cumpleaños con el celular, tal vez nunca habría descubierto la verdad. De pronto todo encajó. Las cosas que desaparecían, los correos interceptados, el desfalco financiero, los planes de enviarme a un asilo, todo formaba parte de un solo plan para deshacerse de mí y robarme. Pero había algo que todavía no comprendía. ¿Por qué estaría involucrado Daniel? Sí, él recibía su parte, pero eran cantidades pequeñas. ¿De verdad mi hijo me traicionaría por unos cuantos cientos al mes? La respuesta llegó cuando abrí uno de los borradores guardados, una carta de Diego para Daniel. Daniel, quiero que aclaremos los detalles de nuestro plan después de la transferencia de tu madre a Residencia San Ángel. Como acordamos, una vez que se formalice su tutela, podremos vender la casa. Estimo que con el mercado actual en Ciudad Satélite podrías obtener unos 800.000 pesos. Después de pagar el resto de la hipoteca, aproximadamente 250.000 pesos. Y apartar fondos para su estancia en el asilo por 5 años, unos 150.000 pesos, te quedarán unos 400.000 pesos de ganancia neta. Según nuestro acuerdo, el 20% de esa cantidad, $80.000, será para mí como comisión por organizar todo el proceso y manejar la inversión. Los $320.000 restantes serán completamente tuyos. Claro, todo esto debe parecer una preocupación genuina por el bienestar de tu madre. Haremos los papeles para que todo luzca legal. Espero tu confirmación. Diego. Eso era. No se trataba del robo hormiga de mis cuentas. Eso solo fue el principio. El verdadero objetivo era la casa. Mi casa, comprada con el dinero de la venta de la casa donde Guillermo y yo habíamos vivido casi toda la vida. Una casa que ahora valía casi el doble de lo que valía hace 3 años, gracias al aumento del mercado inmobiliario en Ciudad Satélite. $320.000. Eso fue lo que mi hijo recibió por vender a su madre. Eso fue lo que valieron mi libertad, mi dignidad y los años que me quedan por vivir. Guardé el teléfono y cerré los ojos, sintiendo cómo me golpeaban las olas de rabia, dolor y traición. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacerme esto mi propio hijo? El hijo que llevé dentro, al que le leí cuentos antes de dormir, al que le besé las rodillas raspadas. Pero la rabia pronto dio paso a la determinación. No voy a dejar que ganen. No voy a permitir que me conviertan en una víctima indefensa. Tengo pruebas de sus planes. Tengo el teléfono y tengo una hija que trabaja en la Seguridad Social, especializada en casos exactamente como el mío. Tomé el teléfono otra vez y busqué el número de Teresa, el que dejó en su última carta. Mis dedos temblaban al marcar. ¿Qué le diría después de tantos años sin hablar? ¿Me creería? ¿Pensaría que soy una vieja loca, inventando conspiraciones? Pero no tenía opción. Tenía que arriesgarme. Respiré hondo, presioné el botón de llamada y llevé el teléfono al oído. 1, 2, 3 tonos. Tal vez había cambiado de número. Tal vez estaba trabajando o con su familia. En el 5.º tono, justo cuando ya esperaba escuchar el buzón de voz, se oyó un clic
y luego una voz que no escuchaba desde hacía 7 largos años. «¿Hola?», dijo Teresa con cansancio, sin reconocer el número. «¿Teresa?». Mi voz tembló. «Soy mamá». Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan profundo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Luego escuché un suspiro entrecortado. «¿Mamá?». Su voz era una mezcla de incredulidad, esperanza y miedo. «¿De verdad eres tú?». «Sí, querida», dije sin poder contener las lágrimas. «Soy yo, y necesito tu ayuda». «¿Mamá?». La voz de Teresa temblaba de asombro. «¿De verdad eres tú?». «Sí, mi amor», respondí, luchando por no llorar más. «Soy yo». Hubo una breve pausa, y entonces Teresa habló rápido, como temiendo que la llamada se cortara. «Mamá, te he estado escribiendo durante años. Te llamé. Pensé que no querías hablar conmigo. Pensé...». «Lo sé, cariño», la interrumpí. «Acabo de encontrar tus cartas. Todas tus cartas». Se fueron directo a la carpeta de spam. No las vi hasta hoy. «¿Qué? ¿Pero cómo?». Se quedó en silencio un instante. «Lucía. Es ella, ¿verdad?». Una risa amarga se me escapó del pecho. «Sí, Lucía. Y no solo las cartas. Es mucho peor de lo que te imaginas». Y le conté todo. Cómo poco a poco me estaban convirtiendo en prisionera en mi propia casa. Las cosas que desaparecían. Las cámaras que instalé. El encierro en el sótano el día de mi cumpleaños. Las conversaciones que escuché entre Lucía y Diego. El fraude financiero. Los planes de mandarme a un asilo y vender la casa. Teresa escuchó en silencio, soltando de vez en cuando un suspiro de indignación o haciendo preguntas cortas. Cuando terminé, hubo una pausa. «Mamá», dijo finalmente con voz firme y profesional, «lo que estás describiendo es un caso típico de abuso financiero hacia una persona mayor. Y además está el abuso psicológico y el encierro. Es un crimen y podemos hacer que rindan cuentas». «¿Me crees?», pregunté, aún con miedo de que pensara que estaba paranoica. «Por supuesto que te creo», respondió sin dudar. «En mi trabajo veo casos como el tuyo casi todas las semanas. Desgraciadamente, muchas veces son los parientes cercanos los que se vuelven abusadores. Y lo que estás contando es demasiado detallado y consistente como para ser inventado». Además, su voz se suavizó. «Siempre supe que tú no habrías dejado de comunicarte conmigo por voluntad propia». En el fondo, sentía que algo no estaba bien. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran de alivio. Mi hija me creía. Mi hija estaba de mi lado. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, secándome las lágrimas con la manga. «Primero tenemos que documentar todo», dijo Teresa con decisión. «Dijiste que tienes acceso a las cámaras. Sigue grabando todo lo que pase, especialmente si Lucía y Diego vuelven a hablar de sus planes». Asentí, aunque ella no podía verme. «Está bien. ¿Qué más? ¿Puedes reenviarme esas cartas de Diego que están en los estados de cuenta del banco? Quiero tener copias de toda la evidencia por si ellos se dan cuenta de que tú sabes algo y tratan de borrar la información de tu teléfono». «No estoy segura de saber cómo se hace eso», admití. «Está bien», dijo Teresa. «Te voy a explicar paso por paso». Durante los siguientes 10 minutos me guió con paciencia a través del proceso de reenviar correos electrónicos y capturas de pantalla de los estados de cuenta bancarios a su dirección. Cuando terminamos, continuó. «Ahora necesito llamar a la policía. Lo que han hecho es detención ilegal y es un delito grave. Pero antes de hacerlo, dime, ¿estás a salvo ahora? ¿No pueden bajar de repente al sótano?» Miré la pesada puerta de madera. Estaba cerrada con llave desde afuera. Lucía dijo que me dejaría salir cuando se fueran los invitados, pero la fiesta está en pleno apogeo, así que es poco probable que alguien baje por ahora. «Está bien, mami. Escúchame con atención. Voy a llamar a la policía de Ciudad Satélite en este momento. Les voy a explicar lo que está pasando y haré que vayan a tu casa. Después contactaré a un abogado especializado en casos de protección a adultos mayores. Trabajamos con él en la oficina del Seguro Social y podrá presentar de inmediato una orden de restricción temporal para que Daniel, Lucía y Diego no puedan seguir manejando tus finanzas». «Pero la policía», comencé a decir de pronto con miedo. «¿Y si Daniel y Lucía los convencen de que solo soy una vieja senil que se está imaginando todo?» «Tienes pruebas, mamá. Teresa me lo recordó. Cámaras, grabaciones de conversaciones, firmas falsificadas, transferencias ilegales». Además, su voz se endureció. «Soy inspectora de servicios sociales. Me van a escuchar».
Respiré profundo para ordenar mis pensamientos. ¿Y después qué? ¿Qué pasa cuando llegue la policía? Te vas a venir conmigo, dijo Teresa sin titubear. Tenemos un cuarto de huéspedes listo para ti. De hecho, siempre ha estado listo, por si algún día decidías visitarnos. Su voz se suavizó, y sentí una punzada de culpa por todos los años que perdimos por culpa de las mentiras y la manipulación. Teresa, comencé, pero ella me interrumpió. No ahora, mamá. Ya tendremos tiempo para hablar después. Ahora lo importante es sacarte de ahí y mantenerte a salvo. Hizo una pausa. Una cosa más. Hay alguien que de verdad quiere conocerte. Guillermo, susurré. Mi nieto. Sí. Una sonrisa se asomó en la voz de Teresa. El pequeño Winnie. Sabe todo sobre ti. Le he mostrado fotos, le he contado historias. Pregunta por ti casi todos los días. Nuevas lágrimas llenaron mis ojos. Un nieto, al que nunca he visto. Un nieto que lleva el nombre de mi difunto esposo. Un nieto que sabe de mí, gracias a una hija, que nunca perdió la esperanza de reunirnos, a pesar de los años de silencio. No puedo esperar a conocerlo, dije, apenas pudiendo con la emoción. Y él tampoco puede esperar, respondió Teresa. Ahora volvamos al plan. Llamo a la policía, luego al abogado, después manejo hasta tu casa. De Cuernavaca a Ciudad Satélite es como 1 hora. Mientras voy en camino, sigue recopilando evidencia con las cámaras. Y si algo cambia, si Lucía o alguien más baja al sótano, llámame de inmediato. Está bien, acepté, pero Teresa, ten cuidado. No sé cómo van a reaccionar cuando llegue la policía. No te preocupes por nosotras, mamá. Preocúpate por ti. Sigue con el teléfono en la mano y recolectando evidencia. Te llamo tan pronto termine con la policía y el abogado. Nos despedimos y sentí una calma extraña. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola. Tenía una hija que me creía y estaba dispuesta a luchar por mí. Tenía un plan. Regresé a la aplicación de las cámaras para seguir observando lo que pasaba en la casa. La fiesta seguía con todo. La música retumbaba, los invitados reían y conversaban. Lucía caminaba entre ellos con una copa de vino, resplandeciente con su vestido rojo, como si fuera la estrella de la noche. Daniel estaba en una esquina hablando con Diego, el rostro tenso. Subí el volumen de la cámara en la sala, intentando distinguir su conversación entre la música y el murmullo de voces. No estoy seguro de que Residencia San Ángel sea la mejor opción, dijo Daniel. Revisé las reseñas en internet y hay muchas quejas sobre el personal y las condiciones. Diego puso la mano sobre el hombro de mi hijo. Daniel, amigo, estás dándole demasiadas vueltas. Residencia San Ángel tiene el equilibrio perfecto entre precio y calidad. Claro que hay lugares mejores, pero cuestan el doble o el triple. Y tomando en cuenta cuánto hemos invertido ya del dinero de tu mamá, hay que ser realistas. Daniel frunció el ceño. Lo sé, pero aún así, es mi madre. Ella merece algo mejor. Por supuesto que sí, respondió Diego con una falsa sinceridad en la voz. Y lo tendrá, dentro de lo que el presupuesto permite. Además, una vez que se venda la casa, puedes mudarla a una residencia más cara si quieres. ¿Y qué hay del papel que tiene que firmar?, Drenia preguntó Daniel en voz baja. Diego sonrió. Técnicamente, sí, es un formato estándar de poder notarial, solo que con poderes ampliados. Te da autoridad para tomar todas las decisiones financieras y médicas por tu madre. Completamente legal, siempre y cuando lo firme de manera voluntaria y en pleno uso de sus facultades. Y si se niega, entonces tendremos que seguir el camino largo, por medio de los tribunales, con informes médicos que confirmen que está incapacitada. Pero eso puede tardar meses. Es mucho más fácil si simplemente firma. Se hicieron a un lado, sus voces se perdieron entre el ruido. Cambié a la cámara de la cocina, donde Lucía hablaba con una mujer rubia. Si todo sale como planeamos, la casa será solo nuestra al final del verano, dijo, sirviendo vino. El cuarto de la suegra será mi spa personal. Jacuzzi, sauna, mesa de masajes, siempre lo soñé. La rubia preguntó si Daniel estaba de acuerdo con mandar a su madre a un asilo. Lucía rió. Él es un blandengue, pero al final hace lo que yo digo, sobre todo cuando hay dinero. Le prometí que si vendemos la casa, por fin tendrá el barco con el que sueña. La rubia titubeó. ¿Encerrarla en el sótano no fue demasiado? Lucía se encogió de hombros.
Era la única forma de tener una fiesta sin sus historias aburridas. Se rieron. Yo, desde la cámara, hervía de rabia. Mi historia con Guillermo no era aburrida. Era mi vida. Mi celular vibró. Era Talita. «Mamá, ya hablé con la policía. Van para allá. También activamos una orden para que nadie toque tus cuentas. Ya voy en camino». Le agradecí entre lágrimas. Después me concentré en las cámaras. La fiesta casi terminaba. Vi a Diego susurrarle algo a Lucía. Subieron al segundo piso. Daniel se quedó abajo, con señales claras de haber bebido. Meli, la vecina, se despidió, preocupada por no haberme visto. Daniel mintió. «¿Está con una amiga?». Luego se desplomó en el sofá. Josefina bajó por agua. Vi cómo miraba la puerta del sótano. Se acercó, giró la llave y susurró: «¿Abuela?». Me levanté de golpe. «Sí, mi amor, estoy aquí». Bajó corriendo, con ojos sorprendidos. Escuché a mamá decirle a Diego que te encerró, pero pensé que era una broma. Negué con amargura. No lo era. No puedo creerlo. Y que papá lo permitiera. Intenté justificarlo, pero Josefina me interrumpió. «No, abuela. Él lo sabía». Lo escuché aceptar. Luego, en voz baja, me confesó que también habían estado gastando dinero de mis cuentas. Lo había notado. De pronto, Lucía gritó desde arriba: «¡Josefina! ¿Dónde estás?». Mi nieta se tensó. «No debes saber que te vi». Le pedí que fingiera que solo fue por agua. Dudó, preocupada por dejarme sola. «Estoy bien», le aseguré. Asintió, con los ojos llenos de determinación. Tenía el celular y ya había llamado a Teresa. Ella contactó a la policía y estaban en camino. Le pedí a Josefina que subiera antes de que Lucía bajara, pero mi nieta se negó a dejarme sola. Finalmente accedió, prometiendo volver. Escuché su encuentro con Lucía en la cocina. Josefina fingió bien. Lucía sospechó, pero no insistió. Volví a vigilar las cámaras. La fiesta casi había terminado. Lucía, agotada, se dejó caer en el sofá. Diego bromeó con dejarme toda la noche en el sótano. Ella dudó, pero aceptó dejarme reflexionar. Me hervía la sangre. ¿Reflexionar sobre qué? Me habían encerrado como si fuera una niña caprichosa. Entonces llegó un mensaje de Talata. La policía estaba a 10 minutos. Josefina bajó de nuevo. Me dijo que todos estaban distraídos y que era el momento. Dudé, pero ella tenía razón. Lucía sabía manipular. Si esperábamos a la policía, podrían convencerlos de que todo era una confusión. Decidí actuar. Con la ayuda de Josefina salí del sótano. Caminamos hasta la sala. Al verme, todos quedaron paralizados. Daniel, pálido, apenas pudo hablar. Le dije, tranquila, que su esposa me había encerrado en mi cumpleaños. Lucía negó todo. Josefina me defendió con firmeza. Cuando Lucía intentó desacreditarme, saqué mi celular y mostré los videos donde ella y Diego planeaban deshacerse de mí. Lucía estalló. Diego intentó justificarse, pero tenía pruebas. Grabaciones, firmas falsas. Daniel se quebró. Admitió que pensó que era lo mejor. Le recordé que solo querían vender mi casa y quedarse con el dinero. Josefina lo confrontó. Lucía, sin rendirse, insistió que todo era mentira, hasta que apareció Teresa. Entró con un oficial y el abogado Adrián Lora. Confirmaron todo: fraude, abuso, manipulación. Presentaron documentos legales que me protegían. Diego fue detenido, Lucía quedó expuesta y Daniel no pudo sostener la mirada. Josefina preguntó si podía irse conmigo. Teresa la abrazó. «Siempre serás bienvenida». Nos fuimos. Dejé atrás una casa que nunca fue mi hogar. 2 meses después vivía con Teresa, Rafael y el pequeño Guillermo. Empezaba a sanar. Recuperé parte de mi dinero, abrí cuentas nuevas, firmé un testamento real. Josefina vivía con nosotras, adaptándose poco a poco. A veces lloraba, y yo estaba ahí para recordarle que nada de esto fue su culpa. Teresa me ayudaba a reconstruir mi vida. Un día me trajo otra carta de Daniel. Dudé, pero decidí leerla. Él escribía cada semana, pidiendo perdón sin exigirlo. No sabía si podría perdonarlo, pero sí sabía algo. No volvería a ser una víctima. A mis 67 años, empezaba de nuevo. Y al ver a Guillermo jugar en el jardín, a Teresa abrazando a Rafael, a Josefina sonreír, supe que la verdadera riqueza estaba allí, en el amor que nadie puede robar.
Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.